Hola a todos. Bueno, en este vídeo de aquí es el primero que grabo con este nuevo método, que espero que se vea mucho mejor. Voy a contaros cómo se hacen derivadas. Ya os conté en clase el otro día qué significa una derivada y qué es lo que hace, ¿eh? Al final lo que nos da es la pendiente de una curva en un punto. Es una función que nos da la pendiente de una curva en un punto. En este vídeo lo que voy a hacer es contaros algo que teóricamente ya deberíais saber, pero por si acaso yo lo cuento y así nos sirve de repaso, y es cómo se hacen derivadas. Esto es una tabla de derivadas. Tenéis una en la página 250 de vuestro libro. Voy a ponerlo aquí también, que lo sepáis, que en la página 250 de vuestro libro tenéis una tabla de derivadas también muy amplia, con muchas derivadas, ¿de acuerdo? Yo esta de aquí es quizás la que yo creo que es mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tienes que memorizar tres tipos de derivadas principales, que es lo único que hay que memorizar, y luego están las trigonométricas que bueno, que no es difícil memorizarlas porque si te fijas, pues la de seno es el coseno, la del coseno es el menos seno, o sea que se convierte en la contraria. Hay que acordarse de conocer la derivada del coseno, hay que ponerle el menos delante. Y luego están estas tres que son muy raras, pero este año van a cobrar importancia porque a veces aparecen cuando hagamos integrales, a veces aparecerán los arcosenos, arcocosenos y arcotangentes. Pero bueno, si te fijas, tampoco es tan difícil porque en la del arcoseno es la misma que la del arco coseno, solamente que la del arco coseno tiene un menos delante, y la del arco tangente es muy parecida, solamente que le quitas la raíz y el símbolo se convierte en positivo. Pero quiero explicar un poquito más por qué esa tabla tan grande de la página 250 la he simplificado tanto, por qué queda tan sencillita. Vamos a fijarnos en un par de derivadas así muy básicas, que espero que os aclaren cómo he simplificado tanto esto. En primer lugar, quiero recordaros que, por ejemplo, raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Y que, por ejemplo, uno partido por x a la 3 es lo mismo que x elevado a la menos 3. Y que, por ejemplo, uno partido por raíz de x, uy, qué feo ha quedado, es igual a x elevado a menos un medio. Claro, acordándonos de esto, nos damos cuenta que muchas de las que tenemos, por ejemplo, en esa página 250, las puedo reducir, las puedo incluir dentro de esta sola regla de derivación. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si me encuentro con 1 partido por raíz cúbica de x a la 4, esto es lo mismo que x elevado a menos 4 tercios. Con lo cual la derivada es menos 4 tercios x elevado a menos 7 tercios. Las otras reglas de derivación que tenemos son las que nos hablan de cuando tengo, por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a x, que la derivada va a ser lo mismo por el logaritmo neperiano de 2. ¿Qué sucede? Pues que claro que cuando en lugar de 2 yo tengo e, el logaritmo neperiano de e es igual a 1, con lo cual me queda que si la función que tengo que derivar es e elevado a la x, la derivada es e elevado a x. Algo muy parecido pasa con la derivada esta de aquí, con la derivada de logaritmo en base a de x. Claro, si lo que tengo es logaritmo neperiano de x, cuando llegue aquí, logaritmo en base e de e va a ser 1. Por si estáis un poco liados con esto de los logaritmos, os recuerdo. Si yo tengo a elevado a x es igual, por ejemplo, a b, ¿vale? Yo podría escribir esto de aquí de la siguiente forma. Podría escribir esto de aquí como raíz en base x de b es igual a. Y si os fijáis, en este de aquí tengo la b solita en un lado, en este de aquí tengo la a sola en un lado, y lo único que es un logaritmo es una forma de dejar a la x sola en un lado. Que tú lo pones así, logaritmo en base a de b es igual a x. Y lo único que significa un logaritmo es a qué número tengo que elevar a para que me dé b. Con lo cual, si lo piensas, logaritmo en neperiano, que es logaritmo, voy a escribirlo, logaritmo neperiano, siempre acordaros que es logaritmo en base e. Logaritmo en base e de e es a qué número tengo que elevar e para que me dé e, y la respuesta es 1.
porque e elevado a 1 me da e. Bueno, después de este pequeño viaje para explicar lo que es un logaritmo, tenemos ya nuestras reglas de derivación, que como os he dicho están bastante simplificadas, y luego tenemos las trigonométricas. ¿Qué pasa? Pues que normalmente las funciones no están puestas así de forma tan sencillita, están a veces operándose entre sí. Y por eso nos encontramos con estas reglas de cómo hacer derivadas de funciones cuando están operando. ¿A qué me refiero con que están operando? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 4 por x a la 3. X a la 3 yo sé hacerlo con la regla de derivación que hemos visto antes. ¿Pero qué pasa con el 4? Pues sencillamente el 4, lo que me dice esta regla es que el 4, ¿vale? Que en este caso sería la k, el 4 se queda tal cual, no tengo que hacer nada con él. Me queda 4 por, ya era 3x al cuadrado, el 3 lo he pasado delante, y ahora la potencia de x es 3 menos 1, es decir que es 12x al cuadrado. ¿Esto de aquí qué significa? La siguiente regla de operaciones, pues que si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado más seno de x menos 1 partido por x, la derivada va a ser 3x cuadrado más coseno de x menos, y ahora claro, pensar que esto es x a la menos 1, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1, que pasa adelante multiplicando, con lo cual se pone más, y era partido 1 partido por x cuadrado, porque esto es x a la menos 2. Si no lo habéis entendido, os recomiendo que paréis un momentito a pensar en cómo es la derivada de 1 partido por x, acordándoos de que es lo mismo que x elevado a la menos 1. Bien, esto es un repaso de todas maneras, así que tengo que ir bastante rápido. La del producto, estas tres de aquí son quizás con las que más os liáis, estas reglas de derivación. ¿Por qué? La del producto, si yo tengo dos funciones que se multiplican, por ejemplo, f de x igual a x por seno de x. La derivada de esto va a ser la derivada del primero, la derivada de x, que es 1. ¿Por qué es 1? Porque si x está elevado a la 1, va a pasar 1 delante multiplicando, y la nueva potencia de x es 1 menos 1, que es 0, x a la 0 va a ser 1 siempre, con lo cual me queda que la derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar, ¿ves? La u de x es el primero, v de x es el segundo. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más. Ahora viene el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y así es como se derivan dos funciones que están multiplicando. En este caso, pensad que la x sería mi u de x y el seno de x sería la v de x. La siguiente es una con la que os liáis mucho y además es una fórmula que casi hay que aprenderse, ¿no? Porque a veces luego en el momento de... Igual de pronto pasan 2 semanas sin que lo utilicéis y ya se os ha olvidado un poquito y no os acordáis si son más o menos o cómo va el orden y tenemos luego un problema. Pero si por ejemplo yo tengo x partido por seno de x, la derivada va a ser la derivada del de arriba, 1 por el de abajo sin derivar, menos, esto es importante porque muchas veces luego mucha gente me pone un más, el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y todo ello partido por el de abajo al cuadrado. Acordaros, por cierto, que cuando alguien me pone seno cuadrado de x, esto es lo mismo que seno de x todo ya al cuadrado. Y así funciona la del cociente, que es esta de aquí, la del cociente. Y ahora llegamos a quizás la regla de la cadena, que es la que luego os da muchos dolores de cabeza. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay que darse cuenta que tenemos una función dentro de una función. ¿Qué significa eso de una función dentro de una función? Voy a poneros un ejemplo. Es igual, por ejemplo, seno de x al cuadrado. Claro, yo tengo aquí la función seno de x, pero donde está la x, en lugar de tener la x, me han puesto x al cuadrado, que es otra función que yo tengo que saber cómo se deriva. Claro, yo sé derivar seno de x,
y sé derivar x al cuadrado. Pues aquí tengo x al cuadrado dentro de seno de x. ¿Y cómo se hace esto? Hago la derivada de la de fuera, dejándolo de dentro tal cual. ¿Lo veis? Sencillamente he hecho, pues la derivada del seno es el coseno, pero en lugar de poner coseno de x, pongo coseno de x al cuadrado, dejo lo de dentro tal cual. Y multiplico por la derivada de lo de dentro. La derivada de x al cuadrado es 2x. Así que así se hace esta derivada. Estas son las reglas de derivación. Y me temo que lo que hay que hacer es coger mucha práctica. Por eso os voy a mandar unos ejercicios a realizar. Pero antes de nada voy a hacer yo unas poquitas para ayudaros a coger poco el ritmo. Vamos a cogerlas, son estas de aquí. Bueno, la de x seno de x ya la he hecho. Voy a ponerla aquí arriba. A ver si consigo escribir un poquito más fino. Pues no, no consigo cómo escribir más fino. Ya, ya tengo. Bien. La derivada de x por seno de x hemos dicho que es f' de x va a ser la derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este de aquí, vamos a ponerlo en rojo. El siguiente. Este de aquí. Voy a volver a cambiar el grosor, disculpad. Bien. F' de x va a ser. Ahora tengo que hacer la derivada del de fuera, que es el coseno de x, con lo cual me queda menos seno de raíz de x por la derivada del de dentro. Ahora, el de dentro hay que acordarse que raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Con lo cual, ¿qué me queda? Me queda menos seno raíz de x por un medio que baja adelante multiplicando por x elevado a un medio menos 1 menos un medio. Claro, esto de aquí puede quedar un poco lioso así que igual lo tendríais que simplificar y te quedaría que es menos 1 menos, perdón, menos 1 no, menos seno de raíz de x partido por, y ahora abajo tengo el 2, evidentemente, pero también tengo el x elevado a menos un medio, porque al ser negativo va al denominador, va aquí abajo. Y está elevado a un, y me quedaría además elevado a un medio, así que es menos 2 partido por raíz de x. Vamos al siguiente. Vamos a coger un poquito de ritmo. Este de aquí lo voy a hacer en verde. Este de aquí. Quiero dejar muy hueco para el de abajo, que lo estoy viendo ahora y la verdad es que vaya lío. F' de x es igual a. Vamos a ver. Esto es el del cociente. Entonces, primero va en la derivada del de arriba, que me queda 2x, porque acordaros que el 3 al hacer la derivada desaparece, se convierte en un 0. Derivada de x cuadrado, 2x. 2x más 0, que es la derivada del 3, me queda 2x. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar, lo pongo tal cual, por la derivada del de abajo, que me queda igual. Todo ello partido por x al cuadrado. Y esto es igual a... Claro, yo aquí puedo sacar factor común del e a la x. E a la x, que multiplica a 2x menos... Uy, aquí he cometido un fallo. Disculpadme, esto era un x cuadrado. 2x menos x cuadrado más 3, todo ello partido por e a la x al cuadrado. Y si te fijas, este e a la x se va con este cuadrado, con lo cual al final del todo me queda que esto es igual a menos x cuadrado más 2x menos 3 partido por e a la x. Y ya llegamos al debajo del todo. Este de aquí lo vamos a hacer en azul.
¿Y cómo se hace la derivada de este? Pues hay que tener en cuenta en primer lugar que tenemos que pensar en que tenemos una función dentro de una función, con lo cual primero va a haber que hacer la de la raíz, que la hemos hecho aquí arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un medio por seno de x partido por x elevado a menos un medio, que es lo mismo que hemos hecho aquí. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, voy a ponerlo delante, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 1. Y todo ello partido por x al cuadrado. Esto de aquí lo podría simplificar bastante. Voy a hacerlo así un poco rápidamente, que no se diga. Y me quedaría un medio por eh, raíz de x partido seno de x por x coseno de x menos seno de x. Disculpadme que a veces ponga seno S-I-N, es una cosa que tengo del inglés. Bueno, me he quedado sin espacio, pero más o menos quedaría así. ¿Se podría simplificar más? Tampoco te creas que mucho más. Pero bueno, lo importante es que veáis el proceso de cómo se hace una derivada. Bueno, os tengo preparado, aunque ya lleve casi 20 minutos, la verdad, qué horror. Os tengo preparado una pequeña, cómo es esta función en realidad, para que veamos cómo es la derivada. Así que rápidamente, si nos fijamos, vamos a fijarnos por un momentito. ¿Cómo sería, por ejemplo, la derivada de, vamos a poner 3, porque 3 al ser pi, está muy cerquita de pi, nos va a ayudar un poco a visualizarlo. Si yo pongo aquí 3, vamos a pensar así muy rápidamente qué tipo de número nos quedaría. Acordaos que estos son menos. Bueno, me quedaría 3 partido por seno de casi pi, ¿no? Entonces el seno de casi pi es 0. O sea, es un número muy pequeño, ¿vale? O sea que aquí me quedaría, si esto es un número pequeño, aquí me quedaría un número bastante grande. ¿De acuerdo? Vale. Eh, ¿Y por aquí qué tendría? Por aquí tendría algo partido por 9, más o menos. Coseno de pi sería un negativo, o sea que sería un número negativo, cerquita de 1, menos un número cerquita de 0, o sea que aquí me quedaría un número negativo. Con lo cual, si aquí me queda un número negativo y aquí me queda un número positivo grande, lo que podemos ver es que al final me queda un número negativo bastante grande cuando x valga aproximadamente 3. Si queréis, podéis ponerlo en vuestras calculadoras y ver el aspecto que tiene. Vamos a ver la función cómo es, entonces. Aquí tenemos la función. Yo puedo mover el valor este de aquí. Por cierto, la función no existe cuando x vale 0. Y si me voy a 3, vemos que tenemos efectivamente un número negativo bastante grande como pendiente. Cuando x vale 3.1 aquí, bueno, 3. Número negativo, ¿por qué? Fijaros en la pendiente de esta recta. Es negativa. Si vamos de izquierda a derecha, vamos bajando, nos caemos. ¡Oh! Y es bastante grande. Es decir, no estamos hablando de 0,5 o 0,2, estamos hablando de un número más grande. Si fuese 3,1, fijaros qué pendiente tiene esto ya. Esto solamente quiero remarcaros que no se os olvide nunca que lo único que estamos haciendo cuando hacemos derivadas es encontrar una función que nos dé la pendiente de esa función para cada valor de x, como podemos ver aquí. Bueno, eso es todo. Espero que esto os ayude a acordaros de cómo se hacen funciones. La tabla de derivadas que os enseñé al principio la voy a subir en el curso y para todo lo demás, pues ya sabéis dónde estoy. Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.